Muy buenas tardes, apreciados teleparticipantes. Les damos una cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con nuestras telecapacitaciones programadas, el día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Zulema Román Blas, especialista en hematología, que labora en el Servicio de Hematología Pediátrica de nuestra institución. Ella tratará el tema enfoque práctico de anemia. Damos pase a la doctora Román. Puede empezar, doctora. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Zulema Román Blas, hematóloga clínica del Instituto Nacional de Salud del Niño, y hoy día trataremos el tema de enfoque práctico del niño con anemia. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar? ¿Cómo evaluamos a un niño con anemia? ¿Cómo hacemos la aproximación diagnóstica? Y por último, poner en práctica con la resolución de los casos clínicos. Entonces, sabemos que la anemia es muy frecuente en pediatría. La gran mayoría de los niños son diagnosticados, ya sea porque fueron a evaluarse por pediatría por algún tema en especial, el pediatra les solicita exámenes y resulta que dentro de estos van con valores de niveles de hemoglobina y hematocrito bajo y son diagnosticados por anemia de manera casual. Pero también tenemos otro grupo de niños que acuden a ser atendidos por el especialista ya presentando síntomas de anemia, ¿no? Y una de las más marcadas que reconocemos es la palidez. Entonces, ¿qué es importante para este enfoque práctico de anemia? Vital es que nos entrenemos en poder obtener una buena historia clínica, una buena anamnesis, que es vital, y dentro de los cuales nunca debemos de olvidarnos de preguntar cuál es la edad y el sexo, cuál es la raza y de dónde es que proviene este niño, ya que en el Perú tenemos zonas muy marcadas de determinados tipos de anemia, sobre todo las hemolíticas que nos podrían hacer sospechar. Dentro de los antecedentes personales, tenemos los antecedentes acerca de cómo fue la gestación, el periodo neonatal, si hay antecedentes o no en la familia de haber tenido anemia, si hay factores de comorbilidad y factores de riesgo. También es importante saber los antecedentes familiares, ¿no? Si alguna de la familia ha presentado ictericia, ha sido esprenomizado o ha fallecido por algún tipo de anemia. Exposición a fármacos y toxinas, algunos de los cuales pueden suprimir la eritropoiesis y por ende provocar la anemia, ¿no? ¿Cuál es la historia dietética de la mamá durante el embarazo, del paciente, en qué edad inicia la lactancia, cómo es su alimentación, cómo es el aporte de alimentos ricos en hierro? Todo eso es importante para poder determinar cuál fue o cuál es la causa de la anemia que portan nuestros pacientes. El desarrollo psicomotor también es importante obtener los datos, en qué edad empieza a caminar, poder evaluar si hay algún retraso o no en el desarrollo psicomotor, porque hay algunas anemias que se pueden acompañar con una deficiencia en este desarrollo. Una vez obtenidos los datos de la anamnesis, ¿no? Entonces nos pasamos con lo que son los síntomas. ¿Qué síntoma es el que presenta mi paciente o el niño que acude a una consulta pediátrica? ¿Desde cuándo es que lo presenta? ¿Cómo ha sido o la forma de presentación? Si ha sido de forma progresiva o de forma abrupta. Si en algún momento nuestro niño ha presentado los ojos amarillos o ha orinado muy oscuro como tipo té cargado, o si hay clínica de sangrado asociada, como epístasis, sangrado al cepillado de los dientes o las deposiciones de color negro que nos podrían traducir la presencia de melena. Estos datos son muy importantes poderlos tener para enfocarnos en el tipo de anemia que tiene nuestro paciente, ¿no? Dentro de los síntomas, como le decía, ¿no? Tenemos que preguntar si nuestro niño está irritable, si lo nota cansado, de tal manera que ya no desarrolla sus labores diarias, los juegos, lo ve que duerme más de lo habitual, si es un bebé que solamente duerme y no se despierta ni para lactar, ¿no? Si ya lo ha visto pálido, desde cuándo lo ha visto pálido, si tuvo un tinte amarillento en la piel, desde cuándo es que ha notado, si ha presenciado que su niño tiene la costumbre de
de comer cosas pues anormales como el papel, el borrador, inclusive lo de la pared. Hay algunos niños que lo rascan y lo consumen, ¿no? El hielo. Si las orinas, como le decía, orinan muy oscura, si han notado que el abdomen ha crecido progresivamente o si hay sangrado, ¿cuál sitio de sangrado, en qué zona del sangrado es que ha evaluado la mamá, ¿no? Entonces, sabemos que el síntoma más característico de la anemia en los niños es la palidez, pero nosotros debemos estar realmente seguros que lo que estamos viendo es una palidez, ¿no? Entonces, ¿dónde es que nosotros vamos a examinar esto? Tenemos en la conjuntiva, en el lecho unguial, en la palma de las manos. Generalmente se dice que el niño va a presentar palidez cuando tiene una hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro. Esto generalmente en el 50-70% de los casos. ¿Qué condiciones debemos considerar que nos pueden confundir u ocultar la palidez en el niño, ¿no? La conjuntivitis alérgica, no es recomendable que nosotros ahí podamos evaluar las conjuntivas porque nos van a dar un falso información. Los betacarotenos, sabemos que los betacarotenos o el consumo diario de la zanahoria y la papaya, pues nuestros niños adoptan una pigmentación amarillenta que muchas veces la madre lo confunden con lo que es la anemia. Y el otro punto a tener en cuenta para realmente determinar si es palidez la que portan nuestros niños es la raza, ¿no? Sabemos que los niños de raza asiática, ellos tienden ya a tener una pigmentación amarillenta per se por su etnia. Entonces, estos casos es necesario que nosotros tengamos que considerar para definir si nuestro paciente pediátrico tiene o no palidez, ¿no? Lo otro, una vez habiendo podido definir lo que presenta palidez, lo otro es que tenemos que buscar a qué está asociada esta palidez. Si solamente es una palidez que presenta o hay malformaciones congénitas que lo acompañan. Entonces, en el examen físico debemos ser muy minuciosos, ¿no? En ver el tinte de la piel, en ver en los ojos, en ver la conformidad del rostro, de la cara, el tórax, las manos, si se presentan algún tipo de malformaciones, el abdomen, si hay presencia de visceromegalia, porque todo esto nos va a orientar para definir frente a qué tipo de anemia estamos, ¿no? Y qué es lo que deberíamos hacer para confirmar nuestro diagnóstico. Acá un cuadrito que nos habla de esto que le he estado diciendo. En el momento de la piel, ¿qué debemos buscar? Buscar si hay zonas de hiperpigmentación, como las típicas manchas de café, que son muy típicas de la anemia de Fanconi, ver si hay esos puntitos rojitos que le llamamos petequias, ¿no? O púrpuras o equimosis, ver si hay ictericia, porque estos signos que vemos no van a poder orientar. Por ejemplo, la famosa hiperpigmentación, nosotros podemos encontrarlo en la anemia de Fanconi, ¿no? Cuando vemos ya que no solamente es palidez, sino que en la piel nosotros encontramos petequias, encontramos equimosis, ya podemos incluir, ¿no? De que se trata de una enfermedad que puede ser que la médula ósea nos esté fallando. Dentro de eso, la anemia plásica, ¿no? La ictericia, que es clásica en la anemia hemolítica, pero cuando se acompaña de anemia. Sabemos que hay muchas otras causas de ictericia, pero nosotros vamos a sospechar que es una anemia hemolítica cuando esta ictericia está acompañada de anemia, ¿no? Cuando encontramos, por ejemplo, en la piel, ya estos son en niños mayores, en adolescentes, unas úlceras en extremidades inferiores, podemos estar sospechando de que se trata de alguna hemoglobinopatía, como la anemia falciforme o las talasemias. En relación a la conformación somática de la cara, pues hay niños que presentan prominencias maxilares superior y malar, y generalmente esto se ve en pacientes con anemias hemolíticas crónicas, en donde la eritropoiesis, ¿no? Se hace tan marcada que hace que las tablas óseas, ya sea todo lo que es conformidad ósea, se ensanchen, y por eso tenemos prominencia maxilar superior y mala. Observar los ojos, ¿no? Si nosotros encontramos acompañados, por ejemplo, de edemas, podemos sospechar que es una anemia asociada a una
una falla de la función renal, ¿no? Y podemos estar frente a un urémico hemolítico, ¿no? A un grado a una anemia también de tipo hemolítica. En la boca, ¿no? Sí, como la glositis, la estomatitis angular, generalmente asociada a déficit de vitamina, ¿no? A la cabeza el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico. Y cuando le decía que observemos minuciosamente la conformación de las extremidades, es porque estos generalmente cuando se alteran son muy característicos de las famosas anemias por falla eritroide, ¿no? Que son ya de nacimientos congénitas, como la anemia de Fanconi y la aplasia de la serie roja, ¿no? O eritroblastopenia. También puede ver acompañado de las alteraciones de las uñas, que son muy típicas de la anemia ferropénica, ¿no? Ahora, si esta nos acompaña con una visceromegalia como la esplenomegalia, podemos estar presente frente a una anemia hemolítica autoinmune, a una anemia hemolítica congénita, dependiendo de la edad, ¿no? Y también, pues, si se acompañó a esto anemia y a la presentación de petequias o equimosis, pues hasta podemos hablar de una sospecha de leucemia. Entonces vemos que es importante tener los datos de una anamnesis para ir orientándonos hacia qué tipo de anemia puede tener nuestro paciente. Es importante el examen físico porque unido a la anamnesis ya nos va a estar orientando hacia si es anemia verdadera y hacia dónde es que podemos hallar la probable etiología de la anemia. Acá algunos cuadros, ¿no? Acá está lo que le decía, las manchas color café, que acá se ve mucho mejor, que son muy típicas de la anemia de Fanconi. Acá las alteraciones tipo petequia, equimosis, que son evidencia de que las plaquetas están en niveles bajos. Entonces, este niño ya no solo tendría anemia, porque se acompaña de palidez, sino también tendría compromisos de las plaquetas. Y ahí, cuando hay compromiso de ambas series, pues podemos hablar de una anemia plásica, ¿no? O una leucemia como tentativa de diagnóstico, porque acá estamos solamente con la parte de la historia clínica de la anamnesis y el examen físico, pero nos va a ayudar para podernos orientar qué pruebas puedo solicitar. Este es lo que hablaba la carotenemia, ¿no? En la cual esa pigmentación amarilla que se produce, un hemangioma cavernoso, acá la ictericia bien marcada, y ustedes miren, acá era lo que le decía, ¿no? El ensanchamiento malar y un cráneo tipo en torre, no sé si logran apreciarlo, que le llaman cráneo turricéfalo. Esta conformación del rostro es muy típico de anemias hemolíticas crónicas. Ahora, si a esta anemia se le acompaña, se le examina y se ve que hay una gran visceromegalia, pues a la cabeza pueden ser las anemias por alteración de la hemoglobina como la talasemia. ¿Cómo hacemos nuestra aproximación diagnóstica en la cual ya con la anamnesis y el examen físico ya vamos orientándonos hacia qué tipo de anemia podría tener nuestro paciente pediátrico, ¿no? Entonces, lo importante, como les decía, es poder definir clínicamente y orientarnos, y nos vamos a la parte de lo que es laboratorio, ¿no? Entonces, sabemos que la anemia, el mejor parámetro que lo define es la concentración de hemoglobina, ya que el hematocrito suele variar por diferentes circunstancias, ¿no? Como la deshidratación a la cabeza. Entonces, sí he establecido que nosotros vamos a llamar anemia, cuando hablamos de laboratorialmente, cuando el nivel de hemoglobina esté por debajo de 2 desviaciones estándar con respecto a su edad y sexo. Inclusive, acá también podríamos poner el factor geográfico, a qué altura se encuentra, porque no es lo mismo hablar anemia acá que anemia en Huancayo. Interviene el factor geográfico también, ¿no? Bueno, si bien es cierto que el laboratorio va a complementar a nuestro diagnóstico, quien nos va a orientar a qué pruebas debemos nosotros dirigirnos va a ser que hagamos una buena anamnesis y una buena exploración física, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos pedir? ¿No? ¿Qué es las pruebas base en la cual nosotros nos basamos para afirmar nuestra sospecha diagnóstica ya venida de una buena anamnesis y un examen físico? Un hemograma, ¿no? Un hemograma, un frotis de sangre periférica. ¿Qué es lo que nos va a evaluar el hemograma? Nosotros acá lo llamamos hemograma de quinta generación, por lo que utiliza el procesador automático, pero en realidad un hemograma completo va a constar de un nivel de hemoglobina, un nivel de hematocrito, ¿no? Un recuento leucocitario y plaquetario.
idealmente sería muy ideal que también se pudiera procesar los llamados reticulocitos. Estos reticulocitos son los glóbulos rojos jóvenes que son detectados por una tinción especial y que nos va a hablar si nuestra médula está funcionando o no. Actualmente deberíamos ya a todo nivel contar con estos llamados índices eritrocitarios, que no son más que el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina, que nos van a ayudar y nos van a orientar también acerca de la etiología de la anemia. Y luego un buen frotis de sangre periférica, ¿no? Una buena lectura del frotis de sangre periférica que nos va a evaluar el tamaño del glóbulo rojo, si hay o no variaciones de ese tamaño en la lámina periférica, la intensidad de la coloración y si por ahí aparecen algunas formas anómalas, ¿no? Eso nos orienta, pero es necesario realizar una buena lectura. Entonces, hemos dicho que la anamnesis y el examen físico nos orienta a decir que nuestro niño tiene anemia y a sospechar de algún tipo de etiología. El examen básico para nosotros cuando hablamos de anemia es el hemograma, como lo hemos dicho, es el hemograma, que debería complementarse con el recuento reticulocitario o de reticulocitos y un buen frotis. Estos exámenes, estas pruebas que deberían ser base a todo nivel, nos van a llevar a poder sospechar con un alto grado de acertar el tipo de anemia y poder pensar en un tratamiento, ¿no? Les dije la hemoglobina y el hematocrito, que es lo primero para saber que es lo que yo he dicho, que mi niño tiene anemia, lo certifique, porque lo va a certificar. Luego, poder evaluar las constantes corpusculares que nos van a orientar a definir cuál podría ser el tipo de anemia que tiene nuestro niño. Y los reticulocitos, como le he dicho que sería bueno tenerlos, que nos va a hablar si nuestra médula ósea está produciendo o no, o si hay algún tipo de falla. Este parámetro no siempre está presente, ¿no? La amplitud de distribución eritrocitaria, que lo único que nos hace hablar es la cantidad de diferencias en cuanto al tamaño, o sea, qué tan heterogéneo están los glóbulos rojos en la muestra, ¿no? Y luego las plaquetas y leucocitos que nos definen si solo estamos frente a un niño que tiene anemia o también tiene alteración de otras series en el hemograma. Y aunamos a esto al estudio de un buen frotis. Habíamos dicho que la anemia, para definir anemia tenemos que tener en cuenta la edad. Ese es uno de los parámetros, ¿no? Generalmente no tenemos en cuenta el sexo hasta los 12 años en que por influencia hormonal ya empieza a establecerse la diferenciación entre los niveles de hemoglobina para la mujer y para el varón, ¿no? Antes son valores homogéneos y acá vemos el nivel, ¿no?, de hemoglobina y hematocrito de acuerdo a la edad. Ahora, la Organización Mundial de la Salud lo ha simplificado para no tener tantos. En realidad, el corte que debemos tener en la cabeza es 11. Si el niño baja de 11, entonces estamos hablando nosotros de anemia. No así a partir de los 12 años en el cual ya se empiezan a diferenciar. Si la niña tiene menor de 12, anemia. Y si el varón tiene menor de 13, anemia. Entonces, hablamos de 6 meses hasta 4 años, hasta 4 años, 11 meses cercanos. Si presenta menor de 11, hablamos de anemia. Ahora es importante ratificar esto porque muchas veces nos derivan a nosotros pacientes para estudio de anemia de edad de 3 a 4 años en el cual tienen 11 y le hablan de anemia, cuando 11 no es nivel de anemia. Ya estamos viendo acá. De 5 a 11 años ponen el referente de 11.5 y a partir de los 12 años ya les he dicho que se establece la diferenciación por sexo. Luego los valores son iguales. Acá estamos en función de las alturas, los ajustes que tenemos que dar en relación a ellos para poder definir si hay anemia o no en nuestros niños.
Hablamos también de las constantes corpusculares. Este es el volumen corpuscular medio, que resulta de dividir el hematocrito entre el número de Matías, ¿no? También influencian las edades. Sin embargo, hay ya marcados valores que nos van a ayudar, ¿no? ¿Para qué nos sirve este volumen corpuscular medio? Estamos hablando de volumen. Entonces, si está por debajo de su valor normal, quiere decir que esta anemia está cursando con glóbulos rojos pequeños, y a eso se le da una denominación que es la anemia microcítica. Si el glóbulo rojo tiene tamaño grande, más allá de su promedio, hablamos de una anemia macrocítica. Y dentro de los valores referentes en general que se ha puesto, ¿no? Tenemos menor de 78 microcítica y mayor de 100 macrocítica, y dentro de estos valores los volúmenes son normales, ¿no? Ahora, la otra constante que nos ayuda también es la hemoglobina corpuscular media. Eso lo obtenemos de dividir la hemoglobina entre el número de eritrocitos, ¿no? Igual tenemos y ahí, como lo que mide la hemoglobina corpuscular media es la coloración del glóbulo rojo, vamos a tener glóbulos rojos pálidos, que son llamados hipocrómicos, glóbulos rojos que tienen la coloración normal, inclusive algunos hablan de una hipercromía, pero básicamente es para la coloración pálida que pueden tener y que es llamado hipocromía. Y esto es cuando su hemoglobina corpuscular media está de 27.5. Acá hablábamos de los reticulocitos, que ya le he hablado, que son las células, los glóbulos rojos jóvenes, y entonces con una tinción especial ellos pintan un punteado azulado que nos indican que esos son los reticulocitos, ¿no? Con el RAI no se va a poder definir, es una tinción especial, pero el mecanismo, el proceso es similar cuando nosotros hacemos la tinción de una lámina periférica. Siempre hablamos de corregirlos en función al nivel de hemoglobina o hematocrito que tiene el paciente, ¿no? Generalmente nosotros lo corregimos, el valor que nos dan lo multiplicamos por un coeficiente que sale del hematocrito del paciente entre el hematocrito normal. Y acá, como les dije, 11 es lo que se tiene en pediatría hasta los 12 años, pues el hematocrito normal que se considera como promedio es 33%, ¿no? En sangre periférica, el valor debería estar de 0.5 a 2. En las anemias, y esto nos sirve para saber si la médula ósea está produciendo o no. Si sale en ese valor, está produciendo. Si sale valores de 0, porque pueden llegar a salir, quiere decir que la médula ósea no está funcionando adecuadamente. Y entonces es una médula ósea que está hiporregenerando, no regenera adecuadamente. Entonces eso también nos ayuda un poco a orientar el tipo de anemia. Si nos sale una anemia microcítica hipocrómica con RETI 0, es una anemia pues que está regenerativa porque no está regenerando adecuadamente. Si sale más del 2%, quiere decir que la médula está hiperfuncionando más allá de su velocidad habitual, y esto nos habla de una anemia hiperregenerativa, generalmente las hemolíticas, ¿no? Esto, lo que le dije, no siempre sale. En realidad, el procesador automático sí lo tiene, pero no siempre lo evalúa, ¿no? No siempre emiten el resultado. Les dije que era el coeficiente que resulta en la variación de la distribución del tamaño, ¿no? Y eso básicamente nos va a mostrar la variabilidad en cuanto al tamaño. El valor normal de 12 a 14, ¿no? Se encuentra elevado en las anemias carenciales, porque las anemias carenciales ferropénica o déficit de vitaminas B2 o 9, en el frotis o de lámina periférica vamos a tener glóbulos rojos de diferentes tamaños. En el caso de déficit de vitamina 12, encontramos de tamaño normal, encontramos más grande, y mientras más esto sea severo, entonces este ancho de distribución eritrocitaria pues aumenta. Por eso es que le dicen más de 15, no son las anemias carenciales. Normal o mínimamente elevado, las talasemias. Entonces, ustedes han visto siempre y han escuchado que la anemia tiene muchas formas de clasificar, y a través de las clasificaciones es que nosotros aproximamos el diagnóstico.
Acá no solo nos estamos basando en el hemograma, un hemograma completo que debe tener las constantes corpusculares y bueno, y también podemos tener la parte del frotis de sangre periférica y también los reticulocitos que nos van a ayudar. Entonces, en relación a cómo funciona la médula ósea, esa información de cómo funciona nos da los reticulocitos. Y dijimos que estaba entre 0.5 y 1.5, ¿cierto? Entonces, cuando usamos los reticulocitos, cuando salen menos de 0.5, llamamos esas anemias regenerativas. Y son anemias que la médula ósea está funcionando mal o ha dejado de funcionar. Cuando la médula ósea, pero ahora, ¿quién es el que va a dar quién es el que va a va a determinar si está funcionando mal o ha dejado de funcionar? Es cuando está funcionando inadecuadamente, generalmente son causas carenciales. O sea, yo debería complementarlo con estudios, con los otros datos que me van a dar las constantes corpusculares, ¿no? Y si yo puedo, pues hacer dosajes de vitamina B12, perfil de hierro, que también nos va a orientar. Si todo eso saliera normal, entonces la otra prueba que va a definir es el aspirado de médula ósea. Pero ya sabemos que cuando sale retis bajos menor a 0.5 son anemias regenerativas. Quiere decir que la médula ósea no está regenerando o no está produciendo adecuadamente los glóbulos rojos. Y cuando sale más de 1.5, pues no, dijimos más de 5% regenerativa. La médula está hiperfunciona de tal manera que saca glóbulos rojos jóvenes y estos son marcados, ¿no? Y salen como reticulocitosis. Entonces ahí a la cabeza son las anemias hemolíticas. Cuando el niño pierde sangre o presenta una hemorragia, también puede presentar reticulocitos, pero no tan elevados como una anemia hemolítica que presenta más del 5%. Entonces, hablamos de esta clasificación basándonos en los reticulocitos, ¿no? Pero la otra información que nos da el hemograma son las famosas constantes corpusculares o índices eritrocitarios. Hablamos que el volumen corpuscular medio nos habla del tamaño del glóbulo rojo. Y si el tamaño es pequeño, no, nosotros lo vamos a llamar microcítico. Si es grande, macrocítico. Y si está dentro de los valores normales, normocítico. Igual hablábamos de la coloración del glóbulo rojo, si está pálido, hipocrómico, y si no, normocrómico. Entonces, esta clasificación que pongo acá, más aunado a la anamnesis y al examen físico, es lo que nos va a ayudar a poder orientar nuestro diagnóstico, aproximar, ¿no? Acá tenemos cefrotis de sangre periférica que con una buena lectura puede encontrar formas anómalas típicos de determinadas anemias, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Esto es lo normal, mire cómo es el glóbulo rojo. Hablamos de hipocromía cuando ya es, cuando el halo hipocrómico es más de 1/3 del volumen, ¿no? Acá tenemos un glóbulo pequeño, microcítico, un glóbulo mayor de lo normal, macrocítico, y esta es una forma oval, ¿no? Y estas son formas anormales que se pueden presentar en las anemias hemolíticas, ¿no? Las células en escudo, llamados target C, porque tienen forma de escudo, el acantocito, que es un glóbulo rojo espiculado, el esferocito, que es un glóbulo rojo muy, muy homogéneo, o sea, una bolita, típico de la anemia esferocítica, ¿no? El ovalocito, el sickle cell, o el glóbulo rojo en forma de platanito, ¿no? Que es característico de la anemia falciforme. Entonces, una buena lectura de la lámina periférica puede complementar la aproximación diagnóstica que tenemos, ¿no? Otra de las pruebas que nos sirve, sobre todo en las anemias hemolíticas. Si nuestro niño viene a nosotros en consulta, ya sea por consultorio externo o por emergencia, y nosotros vemos un niño pálido e ictérico, ¿no? Entonces vamos a sospechar que se trata de una anemia hemolítica. Esta prueba no se pide en todos los exámenes, solo se pide cuando nuestro niño es portador de palidez y de ictericia a la vez. ¿Por qué? Porque esta anemia nos va a definir, esta prueba nos define cuál es el camino a seguir,
¿no? Y entonces cuando nosotros estamos frente a un niño con palidez marcada y vemos al niño con ictericia, es nuestra obligación pedirle un test de Kuhn, porque si el test de Kuhn sale positivo, nos está diagnosticando una anemia hemolítica autoinmune y el diagnóstico queda ahí. No necesita realizar más pruebas, sino debe empezar tratamiento inmediato. Pero si saliera negativo, entonces estamos en la obligación, dependiendo también de la edad de nuestro niño, hacer otro tipo de pruebas para definir cuál es el tipo de anemia hemolítica que tiene, ¿no? Dentro de las otras pruebas diagnósticas que nosotros tenemos, esta bioquímica es básicamente cuando nosotros tenemos un niño pálido e ictérico, ¿no? Si no está así, vamos a ir por lo primero que tenemos que buscar son las anemias con deficiencias carenciales, ¿no? Y entonces estamos viendo acá el frutín de sangre periférica, pedirle un perfil de coagulación que es básico, ¿no? El metabolismo del hierro. Esto de acá, siempre y cuando haya con anemia hemolítica, igual que la lactoglobina, pero cuando un niño viene con solamente una palidez, ¿no? Y evaluamos nosotros las constantes corpusculares, dependiendo si tiene una microcitosis y una hipocromía, pues vamos a pensar que es una anemia ferropénica y si podemos, le hacemos el perfil. Si no contamos con el perfil, él ya puede salir, ya puede iniciar el tratamiento. Bueno, hasta acá hemos hecho un poco el marco teórico. Ahora lo que vamos a ver son unos cuantos casos clínicos en los cuales nosotros podemos aplicar el marco teórico que hemos dado, ¿no? Entonces vamos a ver el primer, bueno, este es para atender primero la anamnesis, luego definir si hay anemia, luego ver las constantes corpusculares, si tenemos reticulocitos a bien, ¿no? Y podemos aproximarnos diagnósticamente. Ahora, el ejercicio de saber si le pido una prueba con o no, ya le he dicho, anemia más ictericia sí debe ir. Si no tiene ictericia, no tiene por qué pedir, ¿no? Este caso es una paciente femenina de 14 años y 4 meses de edad. Dice que va a una consulta y va con una palidez cutánea. O sea, ella sí va ya con un signo, ¿no? Que uno lo puede visualizar apenas ingresa por el consultorio. Entonces uno pregunta todos los antecedentes. A 14 años, lo primero que nosotros a esta edad preguntamos cómo es la alimentación de la niña y cómo es el periodo menstrual, que son las causas más frecuentes. Entonces ella da como antecedente sangrado genital abundante desde que inició la menstruación. Bien, esto es lo positivo. Nos vamos al examen físico y solamente es una niña que tiene palidez, o sea, solo tiene anemia. No hay ningún signo que además nos ayude, solo es una anemia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pedir acá? Por lo general, nosotros vamos a pedir un hemograma, un reticulocitos y también acompañamos de un perfil de coagulación, ¿no? Si bien es cierto, ellos pueden presentar sangrado exagerado sin necesidad de tener una coagulopatía, se hace necesario porque hay la enfermedad de von Willebrand, por ejemplo, que es típico en mujer, a veces se diagnostica en el inicio, en la menarquia, porque son niñas que sangran y ahí recién evalúa perfil de coagulación. No es una prueba cotidianamente que se pide. El hemograma sí, el perfil no, pero en este caso sí nosotros tenemos que pedir para ver si no hay ninguna coagulopatía de fondo. Entonces nos sale en el hemograma una hemoglobina de 9.6 para una niña de 14 años, como mínimo debería tener 12, entonces sí es una anemia definitivamente. El segundo paso dijimos que íbamos a evaluar las constantes corpusculares. Tiene un volumen corpuscular de 71 y dijimos como bloque 75, ¿no? Entonces es una anemia con un glóbulo rojo más pequeño. Eso nosotros lo llamamos microcitosis. Vemos la constante de la hemoglobina corpuscular y vemos que también está baja. Entonces tenemos microcitosis y glóbulos rojos pálidos que le dan la denominación de hipocromía, ¿no? Bueno, esta amplitud de distribución eritrocitaria, ¿se acuerdan que dijeron? Más de 15 es una anemia carencial. Pero ya estamos con una anemia microcítica hipocrómica con antecedente de sangrado genital. Le hacen la lámina periférica y nos confirman esta microcitosis
de acá nos confirman porque lo ven en la lámina periférica. Esta hipocromía lo ven en la lámina periférica. Y la otra parte del hemograma que sí tenemos que emplear, vemos que las plaquetas son normales y que los glóbulos rojos blancos también son normales. Me podrían decir que estas plaquetas están elevadas, pero frente a una anemia y frente a un sangrado puede funcionar como un reactante, sube, ahora van a ver. Entonces, lo corregimos los retis, ¿no? Salió 0.68 por lo que salga de 29 hematocrito entre 36. Acá le han puesto 36 porque es una niña de 14 años, ¿no? En el cual la hemoglobina ya es 12. Sale 0.5. En el límite del inferior, ¿se acuerda? 0.5 a 1.5, lo puedo catalogar como una hiporregenerativa o hipoproliferativa. ¿Requiere test de Coombs? No requiere porque acá no me han hablado que hay ictericia. Es una palidez, no requiere. Entonces vamos con una anemia de glóbulos rojos pequeños, pálidos, y que nos está diciendo que la médula no está funcionando bien, ¿no? Entonces ya le he dicho que acá lo ideal sería, porque ya vamos orientando en la pérdida de sangre, lo más probable es que esta niña tenga una anemia de tipo deficiencia de hierro. Si yo acá, anemia microcítica hipocrómica, hipoproliferativa o regenerativa, yo le hago su perfil de hierro, o sea, dosaje de hierro, saturación de transferrina y ferritina, entonces voy a ver que hay deficiencia de hierro y podría establecer el diagnóstico de anemia ferropénica e iniciar tratamiento. Pero vamos a ver si no hay el perfil de hierro. El diagnosticar de esta anemia microcítica hipocrómica con antecedente de sangrado me da lo suficiente como para que yo inicie el tratamiento. Entonces, este es el caso de una anemia ferropénica, ¿no? Este caso 2, tenemos a un lactante de 1 año como antecedente, hijo de madre vegana, alimentándose con lactancia materna, ocasionalmente papilla, ya tiene 1 año, retraso en la lactancia, ¿no? Sin suplementos vitamínicos, sin inmunizaciones, consulta por 2 semanas de tos, asociado a palidez, rechazo alimentario, diarrea y decaimiento. Bueno, acá la mamá ya nota palidez, pero ella no consulta por la palidez, consulta por la tos. Y tenemos antecedentes importantes: madre vegana, retraso y mala lactancia, ¿no? Y encima diarrea, ¿no? Capaz el episodio de diarrea no es el primero. Entonces ya tenemos antecedentes que nos pueden hablar de un tipo de anemia muy característico en hijos de madres veganas. ¿Ya? Aunque acá pueden tener componente mixto porque también es un niño que tiene una mala lactancia. Hemoglobina 4.8 para 1 año, definitivamente es anemia, ¿no? Entonces nos vamos con sus constantes. Miren, mayor de 100 quiere decir que el glóbulo rojo está grande, ¿no? Entonces es un glóbulo rojo macrocítico con una constante de hemoglobina corpuscular media dentro de lo normal. O sea, acá lo llamativo es la macrocitosis. Acá le ponen hipercromía, pero básicamente macrocitosis. Le hacen la corrección de reticulocitos y le sale, ¿no? Acá le he puesto a 14.9, pero acá debió ser 12 entre 33. Y le va a salir, a ver, vamos a hacer, a ver, vamos un ratito para hacerlo. 12 entre 33 por 4.4, le sale 1.6, ¿no? Le sale un poquito más de lo normal porque lo normal era 1.5. ¿Requiere test de Q? Acá no me han hablado nada de pigmentación amarilla ni de ictericia, no. Entonces, ¿estamos en una anemia? Sí, una anemia macrocítica, si le ponen hipercromía, y que tiene antecedente de tener una madre vegana. Si nosotros tuviéramos los dosajes vitamínicos, lo primero que nosotros deberíamos de pedir es dosaje de vitamina B12 y ácido fólico, porque las madres veganas terminan teniendo niños con anemia megaloblástica, ¿no? Y este es el dato: anemia megaloblástica caracterizado por una anemia severa, macrocítica, ¿no? Puede ser hiporregenerativa o puede estar dentro de los valores normales. Eso no afecta a la anemia megaloblástica. El tercer caso que tenemos, miren, paciente masculino de 9 años,
es llevado a consulta externa porque la madre lo ha notado que orina oscura y lo ve amarillo, ¿no? Esto ya nos habla de otra cosa, ya no solo es la palidez, sino que le ve que la orina es muy oscura porque seguro le ha manchado la truza, ¿no? Y lo ve amarillo. Y tiene el antecedente positivo que al padre a los 26 años le quitaron el vaso. Entonces, al examen físico, ¿qué le encuentran a este niño? Ictericia, y le encuentran la punta de vaso palpable. Ya eso es lo positivo. Entonces le piden el hemograma y en el hemograma sale anemia, 9 años, debería tener 11, 9 gramos, macrocítica, ¿no? Y vamos a ponerle acá hipercrómica si queremos usar eso. En la lámina periférica, que acá sí cobra importancia, vemos microcitosis y vemos los famosos esferocitos. Entonces, estos esferocitos en el cuadro de un niño con anemia hemolítica, ¿no? Y un padre esplenectomizado, ya nos empieza a hacer pensar en una entidad, que es la esferocitosis hereditaria. Para comprobar, le hacemos los reticulocitos para ver si estamos frente a una anemia hemolítica, y al hacerlo sale 9.7. ¿Requiere test de Kuhn? Sí, pues porque de todas maneras mi sospecha va hacia una anemia hemolítica congénita, pero tengo que tener la certeza y tengo que pedirle test de Kuhn. Entonces, como les dije, es una esferocitosis hereditaria. En esta entidad, la concentración de hemoglobina corpuscular media mayor de 35 es muy típico de la esferocitosis, pero acá ya había otros datos, ¿no? Acá había la anemia, la ictericia, la palidez, el padre esplenectomizado. Generalmente eso es en una esferocitosis. Este cuarto caso, ¿no? Este es un niño, bueno, es de origen pakistaní, no se conocen los antecedentes familiares, solo saben que en algún momento a los 2 meses se transfundió, quiere decir que hizo una anemia con requerimiento transfusional. Ya en el examen físico ya vemos que hay alteraciones en el soma de la cara, ¿no? Dice malaria frontal prominente, así como la foto que les puse, ¿no? Talla baja, tiene una palidez intensa y tiene ictericia. Hasta un soplo, una hepatoesplenomegalia. Este niño ya está más comprometido. O sea, el mismo hecho que tenga alteración del soma de la cabeza ya nos habla que y tiene ictericia, que es una anemia hemolítica que viene de larga data. Y acá con este tema que recibió transfusión a los 2 meses, pues aún más, ¿no? Entonces se le hace el hemograma, mire esta anemia severa, ¿no? Con un volumen corpuscular bajo y una palidez. O sea, pero es una anemia severa, microcítica, hipocrómica. Le hacen el frotis y el frotis sale policromacia o policromatofil, típico de la anemia hemolítica, el punteado y unos dianocitos. Con estas características clínicas, yo no puedo pensar que es una ferropénica, a pesar que es microcítica y hipocrómica. ¿Requiere test de Kuhn? Sí, porque es una anemia hemolítica. Entonces estábamos frente a una anemia microcítica hipocrómica con un retis elevado, hiperregenerativa. Entonces es una anemia hemolítica, ¿no? Pero con glóbulos rojos bajos, con presencia de vaso e hígado grande, es una talasemia mayor, ¿no? La talasemia mayor es el diagnóstico diferencial con la anemia, con la anemia ferropénica, ¿no? A veces hay talasemias menores que se diagnostican en esas anemias ferropénicas que nosotros le hemos llamado anemia ferropénica, le damos tratamiento por todo un tiempo y no responde. Entonces le hacemos la electroforesis de hemoglobina y resultó que no era una ferropénica, sino era una talasemia. El último caso es un lactante de 11 meses que acude por fiebre, antecedente familiar no tributarios, ¿no? Todo aparentemente fue normal, ¿no? Entra con fiebre, ictérico, con hepatomegalia y se palpa punta de vaso. Si tiene una anemia, 11 meses, tiene una anemia podríamos hablar con un poco de macrocitosis, no mucho porque hemos hablado como el límite de 100, ¿no? Entonces es una anemia macrocítica normocrómica, encontramos policromatofilia también y estos ortocromáticos son glóbulos rojos nucleados. Hacemos la corrección de reticulocitos y sale 9%, y le pedimos el test de Coombs y el test de Coombs sale positivo. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando el test de Coombs sale positivo, nos da el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune e inmediatamente tenemos que empezar el diagnóstico. Entonces, para concluir, pues,
hemos visto acá el enfoque práctico, cómo es que solamente con un buen hemograma completo que contenga el nivel de hemoglobina, hematocrito, las constantes, ver también cómo están los leucocitos y plaquetas, ¿no? Nos puede orientar al diagnóstico y con ese diagnóstico podrías iniciar una prueba terapéutica para ver cómo nos va. Pero todos esos datos los tenemos que aunar a una buena anamnesis, un buen examen físico del paciente, una lectura ordenada del hemograma, si es posible en ese orden, ¿no? Y tener en cuenta siempre que los valores pediátricos son propios de ellos, no podemos poner valores del adulto. Y hemos visto que prácticamente en 11 es el corte para nosotros estar hablando de anemia, ¿no? Hasta los 12 a 14 años en que todo eso, pues, cambia por efecto de la testosterona, pero antes solo es igual tanto para el hombre que la mujer. Como conclusión, la anemia es una condición frecuente en pediatría, es muy frecuente, por eso es necesario que nosotros podamos hacer el enfoque. Podemos hacer una clasificación completa solamente teniendo los reticulocitos y las constantes corpusculares y tener una aproximación diagnóstica, ¿no? Y a lo cual también nos va a ayudar la clínica y el examen físicos, ¿no? Y ya han visto que la base es tener un buen hemograma. Gracias. Muy bien, doctora Román. Le voy a hacer llegar unas preguntas que nos han llegado vía WhatsApp. Dice, ¿cómo diferenciar una palidez por anemia de una ictericia por hepatitis y de una carotenemia? Bueno, la palidez es bien notoria, muy diferente a la ictericia. Cuando presenta solo palidez, primero es que las escleras no la vamos a tener ictérica, partiendo por eso, ¿no? Entonces solamente es pálido. La tinción de la ictericia es una tinción amarillenta y uno la puede encontrar en las escleras, en la mucosa sublingual, entonces son esas características. La carotinemia también es más que palidez, es una tinción media amarillenta que da en el rostro, que uno lo puede encontrar en las palmas y en las plantas de los pies y puede ser diferenciable si se aúna a esto el dato de consumo de zanahoria y de papaya que los padres dan muy bien. Uno le pregunta y dice, sí, yo le doy jugo de papaya todos los días o le doy extracto de zanahoria. Entonces, eso nos permite hacer la confirmación de lo que nosotros estamos sospechando, ¿no? Bien, doctora, nos llegó otra pregunta. Un adolescente esplenotomizado por accidente, ¿qué tipo de anemia puede producir? Si ha sido esplenectomizado por accidente y no tiene nada de fondo, no debería tener anemia, ¿no? Salvo que ya sean las anemias de tipo carencial, ¿no? Bien, doctora. ¿Qué tipo de anemia es más frecuente en los niños menores de 5 años en nuestro país? La anemia ferropénica, ¿no? La anemia ferropénica. Inclusive en lactantes se habla que no debería haber anemia ferropénica, pero sí hay anemia ferropénica porque no hay una adecuada pase de lactancia materna a lactancia. O de lo contrario, fueron niños que tienen antecedentes de prematuridad, que no le dieron un buen soporte con suplemento de hierro y también generan anemias, ¿no? Bien, doctora, vía chat nos llega otra pregunta. Buenas tardes. El perfil de hierro, ¿cuándo solicitarlo? En uso de inmunosupresores, metotrexate, ciclosporina, ¿qué tipo de anemia es? Ya, el perfil de hierro yo lo puedo usar cuando tengo la sospecha, cuando estoy frente a una anemia de tipo microcítica hipocrómica, ¿no? Con una clínica en el cual hay un mal consumo, por ejemplo, si ya es un niño más de un año con un mal inicio de la lactancia, con un pobre consumo de hierro, ¿no? Ahora, si son, por ejemplo, adolescentes con una hipermenorrea, entonces con esos datos yo me voy orientando más mi anemia microcítica hipocrómica y si por ahí cuento con retis bajos, entonces puedo inmediatamente solicitar el perfil de hierro para confirmar el diagnóstico de lo que yo ya sospecho, que es una anemia ferropénica. Ahora, la anemia por inmunosupresores, pues hay varios. Se juntan y se complementan diferentes factores, porque a veces cuando puede haber, es muy individualizado, puede haber toxicidad medular por estos quimioterápicos, ¿no? Puede haber, y también se puede complementar en relación a la enfermedad de fondo con una anemia inflamatoria, ¿no? Entonces, son varios tipos y depende de la evaluación para que nosotros inclusive pensemos en hacer estudios de médula ósea, ¿no?
Bien, doctora, ya no tenemos más preguntas. Entonces, doctora Zulema, le agradecemos por haber presentado un tema que es de interés para el diagnóstico, prevención y tratamiento de la anemia. Felicitaciones por su excelente ponencia en bien de todos los niños del país. Por favor, sus recomendaciones finales. Bueno, como recomendación final es considerar que nuestro país tiene un alto índice de anemia pediátrica, en su gran mayoría la anemia ferropénica, que podía ser tratada adecuadamente solamente en nuestro nivel de salud periférico, pero que tenemos que tener pues la sospecha diagnóstica y valorar bien y en forma ordenada el hemograma, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias. Gracias. También agradecemos a los participantes que ahora se han conectado con nosotros y les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.